victoria se encuentra de manera contundente y eterna y perfecta en la cruz y en la resurrección de tu Hijo amado. Así es que, Padre, oramos para que en este tiempo, en cuanto a la resurrección se refiere, nos permitas recibir de tu gracia y que tu Santo Espíritu nos asista y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón esa obra de resurrección que tú tuviste al tercer día, Señor, por cada uno de nosotros, Señor bendito. Oramos y agradecemos, Señor, porque aún en la resurrección nosotros éramos tu objetivo. Gracias, amado Padre. Amén. Bueno, se pone cerca, ahora sí voy a respetar el tiempo, que a la pasada no les quité el tiempo a la mayoría. A la mayoría les dejaste 5 minutos. Ok, vamos a ver un poquito de la resurrección y vamos a leer algunos textos para hablar un poquito rápido. Vamos a Juan 11:25, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25. Y si quieren yo lo leo. 11:25 Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay dos cosas que este texto nos dejan ver de una manera bien puntual y como que muy certera de parte de Jesús. Por un lado, él garantiza que Él es la resurrección. Es decir, que aunque la muerte se pueda presentar, en Él no hay posibilidad de que la muerte obtenga victoria. Porque aunque Él es la resurrección, entonces aunque alguien esté muerto, en Él se garantiza la vida. Entonces, esa es una de las cosas que este texto nos puede dejar ver con mucha claridad. En Él no hay muerte, ¿verdad? Pero otra de las cosas que el Señor aquí nos afirma, dice: y el que cree en mí, aunque esté muerto. Y aquí me gusta cómo Jesús lo habla, como si casi nadie estuviera muerto, ¿verdad? Si llega a haber alguno que esté muerto, no se preocupe, venga a mí. Pero la realidad es que Él está afirmando que todos nosotros estamos muertos. Esa es nuestra condición. ¿Y quién es la respuesta para aquel que está en muerte? Solo Él, que es la resurrección. Entonces Jesús deja dos cosas muy claras en este texto. Yo soy la resurrección, es decir, la vida, y el que cree en mí, aún estando muerto, tendrá vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, en el siguiente texto Él muestra de esta manera: y el que vive, el que dejó la muerte, tiene una vida sujeta a mí en fe. O sea que depende de la fe que nosotros tengamos para permanecer en esa resurrección que Él es, en esa vida que Él nos da a nosotros. La garantía de Dios para nosotros al darnos vida es la resurrección de su Hijo. Nosotros no tenemos duda de que Dios se aseguró, Dios se garantizó a sí mismo la vida de cada uno de nosotros en la resurrección de su Hijo. La resurrección de su Hijo hace y hará por la eternidad posible que nosotros participemos por la eternidad de su vida. Por eso es que la vida en el Hijo nunca ha estado en juego, porque la muerte experimentó una muerte contundente cuando Jesús resucitó al tercer día. Bien, vamos a leer otro texto. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. El 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hay dos cosas también que estos textos nos dejan ver con mucha contundencia. Cuando Jesús experimenta la muerte, está muriendo juntamente con Él, lo que le daba derecho legal a la muerte de matarnos. La autoridad que tenía la muerte sobre nuestras vidas era por causa del pecado, pero en su muerte el pecado está experimentando la muerte y Él está dando luz a la resurrección contundente para nosotros. Entonces morimos al pecado juntamente con Él, pero en cuanto a vida se trata, vivimos para Dios. Amén.
Por eso es que la garantía, y el Señor nos dice, o sea, si estando en delitos y pecados, su muerte los justificó. Si estando en la peor condición, en el estado más detestable y maldito, su muerte logró justificarlo, su muerte logró perdonarlo, su muerte logró restituirles el diseño original, ¿qué será de ustedes con la resurrección de Jesús? Entonces siempre nosotros no solo fuimos el objetivo de que Jesús haya ido a la cruz y haya muerto, sino que aún en la resurrección nosotros seguimos siendo el objetivo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él no se necesita asegurar a sí mismo porque la muerte nunca podría ni nunca hubiese podido con Él. Pero lo que Él se está asegurando, de lo que Dios se está asegurando con levantar a su Hijo de entre los muertos, es la vida que nos ha dado y que nos ha sido dada en Él. Por eso, por cuanto Jesús resucitó, nuestra vida está segura en Él. Y Él no tuvo problema ni los apóstoles en reconocer y decir, el que tiene al Hijo, de verdad tiene la vida. Es la única forma de tener la vida. ¿Por qué? Porque el Hijo venció, en su vida, Él venció lo que a nosotros nos mataba. Él muere y juntamente con Él muere la condena, muere la muerte, muere el pecado, Satanás es derrotado, su sangre está siendo ofrecida para matar lo que nos mataba. Y en su resurrección a nosotros se nos está dando la garantía, como dice la alabanza, ¿verdad?, de Oscar, de que la ofrenda fue perfecta, de que la ofrenda fue aprobada, de que miren, la resurrección es la mayor manifestación de que el Hijo logró satisfacer la justicia y la misericordia de Dios. Se plació. Al Padre, el Padre quedó completamente enamorado de la obra de su Hijo, por eso resucita de entre los muertos. Por eso la resurrección naturalmente ocurrió sin ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Porque al Padre se le agradó por la eternidad su justicia, y cantamos hace rato una canción, ¿verdad? La justicia y el amor se besaron, ¿verdad? La justicia y la misericordia de Dios se besaron, se encontraron. ¿Dónde nosotros encontramos tal cosa? En la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Vamos a leer otra porción. Vamos a Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justicia está garantizada porque ya Él resucitó. La justicia de Dios para con nosotros, lo que nos salva, no está en juego. No depende de si yo puedo o no puedo, de si cambio o no cambio, de si mejoro o no. Gracias a Dios, la justicia de Dios en el Hijo es segura. Es una garantía. Pero somos llamados a recibir todo el beneficio que logró la cruz y la resurrección de nuestro Señor en la cruz. Esa es nuestra justicia, su muerte y su resurrección. Continuemos. Romanos 5, leímos 5. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, si su muerte logró resolverlo todo. Y hay algo bien importante, cuando Jesús está en la cruz gritó, ¿verdad?, consumado es. Pero es importante entender en qué momento Él está gritando consumado es. Él no gritó consumado es ya una vez que resucita. Sí, fue antes de morir. Antes de Él experimentar la muerte, Él sabe lo que se está llevando a cabo y Él tiene una garantía, consumado es. La resurrección solo es una manifestación, miren, vamos a leerlo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, y no dice medio reconciliados, no, fuimos absolutamente reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Entonces, la obra de la reconciliación, la obra de la santificación, de la justificación, del perdón y de la redención están en su resurrección. Amén. El plan de salvación, miren hermanos, la cruz y la resurrección para nosotros es el camino angosto. Eso es nuestro oportuno socorro. Y obviamente Satanás va a trabajar para que la resurrección sea algo a lo que nos mantengamos como que ajenos lo más que se pueda, porque Él sabe lo que nos es dado en la resurrección. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, hemos recibido por medio de la fe ese espíritu que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Por eso hoy nosotros tenemos la garantía, y Pablo decía que la esperanza de la fe que él tenía, ¿cuál era la fe del apóstol Pablo? Jesús es el Cristo y prometió que va a volver. Pero esa fe lo llevaba a tener una esperanza. La fe que portamos tiene una esperanza, y él lo dice: la resurrección de entre los muertos, en un cuerpo incorruptible. Entonces nosotros entendemos cómo aquí el texto nos está hablando. Lo voy a volver a leer. Y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús de los muertos, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. A Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Pablo le dice a los efesios que han sido sellados por ese Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos por medio de la fe. El contenido de nuestra fe debe ser aquello que sucedió con su cruz y con su resurrección. La cruz y la resurrección son el momento y el escenario donde el Padre está llevando a cabo el cumplimiento de todo el oficio redentor llamado Cristo. Si eso es el contenido de nuestra fe, naturalmente hay una esperanza a la que aspiramos: la resurrección de entre los muertos. No solo participar de sus padecimientos, ¿verdad?, sino también de su muerte y posterior a eso de su resurrección. La resurrección es nuestro camino angosto. Este es el motivo por el cual debemos creer. Como ya murió y resucitó, tenemos todo para creer. Por eso consumado es para nosotros. Lo decía ahorita el pastor Jonathan: no creemos para que algo se consume. No creemos para que la economía mejore o para que mejoren las circunstancias en las que participamos de la evangelización mundial. Creemos porque ya murió y resucitó. Creemos porque la muerte ya fue vencida. Creemos porque ya es consumado. Y como ya es consumado, tenemos todo que creer. Tenemos todo que confiar en Él. Ahora, hay una realidad a la que nos enfrentamos por la condición y la ley de pecado que está en cada uno de nosotros. Si nosotros analizamos un poquito acerca del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era un pueblo que, aunque físicamente podía ver el cumplimiento de las promesas de Dios, a ellos les ganaba el no creerle a Dios, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos cuando mandan estos espías, de lo algo que se ha estado hablando mucho. A los espías les consta que Dios no miente. Sí es cierto que ahí hay leche y miel, sí es cierto que esta tierra es buena en gran manera. O sea, ellos no tienen forma de decir: Dios miente, no creamos en Él. ¿Saben qué? Dios miente, no es bueno confiar en Dios. No, ellos tienen todo para creer, pero igual no creen. Entonces, aquel espíritu que levantó de los muertos a Jesús debe morar en nosotros para encontrar la respuesta en la cruz y en la resurrección. Porque si ese espíritu no está en nosotros, lo único que nosotros vamos a terminar siendo es una personas incrédulas con conocimiento de la muerte y la resurrección de un hombre. No vamos a creer. Y nadie se salva Y no hay, exactamente. Entonces, el tiempo. Ya como que ya va siendo hora de que Bueno, para concluir este tiempo de mi parte, Primera de Pedro 1:21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros tenemos la garantía que al creer en la cruz y en la resurrección, al recibir el poder de la resurrección, al recibir todos los beneficios
de la resurrección, nosotros estamos en Dios. Amén. Nosotros estamos con Dios. Por nosotros, evidentemente no. Por Él. Amén. Amén. Bueno, ¿quién gusta participar? No, la verdad que